De acuerdo, pues buenos días. ¿Se me escucha bien? Supongo que sí. Vale, pues primero pues encantada, ¿no?, de estar con vosotros. La verdad es que me hubiera encantado hacerlo presencial porque a mí me gusta mucho interactuar con la audiencia, sobre todo con los estudiantes y con estudiantes jóvenes que son los que plantean muchas veces, pues diríamos que, bueno, pues preguntas, interrogantes, hacen reflexiones que de alguna manera son mm, mucho más veraces, ¿no? O sea, no tienen tantos tapujos ni tantos prejuicios como podamos tener los adultos. Entonces, bueno, pues esta manera de hacerlo está fenomenal y la verdad es que llevamos un año haciendo este tipo de encuentros, ¿no? Y bueno, pues aprovechémoslos, ¿no? También. Entonces, bueno, yo lo que quiero es utilizar como unos 15 minutos o 20 para comentaros el inicio, porque es inicio, de una investigación, y después os haré una presentación que me he comprometido con mi facultad de la Universidad de Zaragoza a presentaros un poquito lo que es el centro en el que yo doy clase principalmente, aunque tengo otros centros en Zaragoza donde doy clase también e investigo, pero eso, presentaros lo que tenemos en Huesca, que yo creo que muchas veces no se conoce. Entonces, sin más, lo que voy a hacer es comenzar a poner en la pantalla la presentación del impacto social y económico de la COVID-19. Como os han hablado mucho ya de esto, pues yo simplemente me voy a permitir hacer unas reflexiones, repito, de una investigación inicial que estamos llevando a cabo. A ver si se ve. No sé qué pasa. Ahora. Bien, muchas gracias a Irene por hacer la presentación. Yo simplemente lo que quería deciros es que soy profesora vocacional desde vuestra edad, ¿vale? Siempre he tenido pues un interés por lo que era pues transmitir los conocimientos que yo pudiera tener y las reflexiones que pudiera hacer con la gente que me rodeaba, ¿no? Desde muy joven, 14, 15 años, pues iba a una academia particular porque era un poco desastre, ¿no? Con los estudios, además hija única y, bueno, pues mis padres me llevaban a una academia, entonces la profesora de la academia siempre explicaba la lección y luego me dejaba mi la tiza y decía, venga, ahora Vitico que explique lo que acabo de decir. Entonces, desde muy joven, repito que he sido vocacional hacia la docencia. Y bueno, pues hice psicología, lo que pasa que luego esa tesis doctoral, que está enmarcada en lo que es filosofía y letras, tenía una componente sociológica muy importante. Y ya me decanté porque cuando estuve en la universidad lo que descubrí es que la investigación me apasiona. La investigación en ciencias sociales, en psicología y en sociología, que es mi departamento de la Universidad de Zaragoza. Hice la tesis en sociología, como digo, y la sociología pues es una ciencia que estudia, como pongo aquí, el comportamiento humano en sociedad. Es decir, cómo los grupos sociales a los que pertenecemos influyen en nuestro comportamiento, ¿no? Pues la familia, la empresa, la escuela, el instituto, todo eso, ¿no? Entonces yo me decanté porque por tradición familiar, pues mi padre era un pequeño empresario, comerciante de Huesca, y bueno, pues a mí todo el ámbito de lo que es la industria, la empresa siempre me ha gustado, y entonces me especialicé en el ámbito de la psicología y la sociología, que se llama, de las organizaciones. Bueno, nosotros estamos haciendo repito, que son unos primeros resultados y unas primeras reflexiones a las que hay que adornar con mucha teoría, pero sí que lo quiero transmitir con vosotros, ¿no? Cómo está impactando a la sociedad actual la COVID, cómo nos está impactando en nuestras vidas. Y creo que es un impacto muy fuerte.
Bueno, vamos a explicar algunas cosas porque no daré conclusiones porque repito que estamos iniciando la investigación, pero efectivamente podemos ver que en un porcentaje muy elevado de impactos es un impacto negativo, está claro, pero por otro lado también podemos ver que diríamos que la COVID, que esta pandemia lo que está haciendo es ayudarnos a reflexionar y a replantearnos y a reinventar muchas de nuestras formas de vida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que entendemos por pandemia y por pandemia COVID-19? Pues una pandemia es una enfermedad, en este caso provocada por el virus SARS-CoV-2, que afecta a un número muy elevado de personas de todo el mundo y por sus características no se puede controlar. En este caso, como sabéis, se trata de un virus altamente contagioso, desconocido para la ciencia médica, que está afectando a muchísima gente de todo el planeta y es procedente de una infección animal al ser humano. Otra característica de esta pandemia, como de casi todas las pandemias, ya hubo otras anteriormente, es que está afectando sobre todo a personas mayores que están muriendo. Claro, es muy importante aquí para nosotros como sociólogos, como investigadores sociales, darnos cuenta de una cosa y ahí sí que me gustaría que vosotros hicierais una pequeña reflexión, ¿no? No voy a preguntar porque si no se nos va a complicar todo mucho, pero fijaos, tenemos que estar y que ser conscientes y preparados porque las pandemias, lo que estamos viendo desde, por supuesto, no las ciencias sociales, sino otras ciencias, pero también las ciencias sociales, las pandemias van a ir a más. Es decir, el COVID ha venido de alguna manera para quedarse entre comillas. Vamos a tener una nueva normalidad, como se llama, pero siempre con una espada de Damocles, que es el hecho de que seamos una sociedad global, una sociedad en la que todos nos movemos con una alta movilidad geográfica que viene pues principalmente determinada por la economía, vamos a estar sometidos al riesgo de la pandemia. Pero claro, junto a eso tenemos que ser conscientes de que no nos podemos quedar en la narrativa que se llama del riesgo, ¿vale? No podemos aumentar el riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, y eso lo vamos a ver también un poquito en los resultados de las encuestas que ha hecho el CIS, que es lo que os voy a explicar ahora. Pero no quedarnos con la narrativa del riesgo significa que, aunque realmente tenemos el riesgo, no podemos amplificar el riesgo a través de los medios de comunicación y a través de la política, etcétera, ¿vale? Tenemos que intentar darle al riesgo el espacio y el lugar que tiene que ocupar. Entonces, esta es la primera reflexión que quiero hacer con vosotros. 1. Pandemia, pandemia COVID, riesgo a pandemias y efectivamente en una sociedad global, ahí está, vamos a vivir más pandemias. Vosotros sois generaciones que ya venís marcadas por eso, lo queramos o no lo queramos, pero repito, no nos quedemos con lo negativo, vayamos a buscar también qué aspectos de mejora nos plantea la crisis de la COVID-19. Y otra cuestión, no amplifiquemos el riesgo. Esas serían las 4 conclusiones de esta primera transparencia. Bien, como os decía, la investigación que estamos haciendo es una investigación basada en las encuestas que aplica el CIS a los ciudadanos y ciudadanas españoles. El objetivo es conocer cuál es la opinión y las preocupaciones de la gente frente a la COVID-19. Esta investigación la hemos empezado a hacer hace muy poquito. Una de mis hijas es médico y, como está haciendo el MIR, es médico de familia, tiene que investigar en temas actuales. Entonces, bueno, pues entre las dos dijimos, oye, pues sería una buena
reflexión ver qué impacto en la salud, qué impacto y qué percepción tenemos los ciudadanos de esa COVID, ¿no? De ese problema, de esa pandemia. Y su novio, que ha hecho empresariales aquí en Huesca, que maneja estadística. Entonces, bueno, pues entre los tres estamos empezando esta investigación. También os tengo que decir una cosa. La investigación en una sociedad del conocimiento y de la información, como es nuestra sociedad actual, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar todos, ¿de acuerdo? O sea, quiero que sepáis que en la actualidad hay una serie de bases de datos y el Big Data, que seguro que os lo han explicado en economía y en alguna otra asignatura, en alguna otra materia, de las que tenéis, el Big Data es el presente y es el futuro, es con lo que vosotros os vais a tener que manejar. Entonces, saber utilizar bases de datos, saber manejar e interpretar toda la información, saber seleccionarla, procesarla y llegar a algunas conclusiones, va a marcar el futuro también de vuestra generación. Es decir, no podemos vivir de espaldas a la ciencia, no podemos vivir de espaldas a la investigación. La investigación en muchos grados, si algunos de vosotros vais a estudiar tanto grados de formación profesional como grados universitarios, todos vais a estar manejando datos y vais a tener que investigar y vais a tener que hacer papers, que son artículos científicos. En muchos grados ya se está pidiendo esta reflexión, ¿vale? Bueno, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el CIS, pertenece al Ministerio de la Presidencia en España. Y este CIS, como pongo aquí, hace periódicamente encuestas a los españoles sobre diferentes temas de actualidad y de preocupación política, económica, de salud, etc. Entonces, nosotros, en algunas de las encuestas que ha publicado el CIS, observamos que hay datos relevantes respecto a la enfermedad y su impacto. Hemos aplicado métodos estadísticos para analizar los datos de las encuestas, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero que sepáis que el CIS, además, tiene un acceso que luego os lo enseño, ¿vale? Está abierto a todo el mundo y además te dan los paquetes en páginas Excel, con lo cual tú puedes manejar esos datos como quieras, puedes aplicar las estadísticas. Ellos también gratuitamente te hacen estadísticos básicos y te dan unos resultados iniciales para que tú comiences a hacer tu investigación. Y es muy potente. Por supuesto que muchas veces, sobre todo en este ámbito, en la política, pues se critica mucho. Pues normalmente, como el CIS pertenece al Ministerio de la Presidencia, quien lo gestiona siempre es quien dirige el CIS, ahora es el profesor Tezanos, es un catedrático de Sociología que es amigo del PSOE, ¿no? Pues claro, cuando salen los resultados de las encuestas a veces no nos gusta y claro, de alguna manera se politizan, pero yo quiero romper una lanza porque es un centro de investigaciones sociológicas, yo tengo amigos trabajando dentro de sociología y las encuestas se hacen con todo el rigor y, diríamos, la objetividad. Otra cosa es que gusten más o menos a la gente que luego recibe los resultados. Esa es una cuestión que también es importante que sepáis. Bueno, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es una técnica de investigación social, como yo creo que ya lo sabéis, pero bueno, me permito presentarla aquí, ¿no? Que consiste en una serie de preguntas que se hace a muchas personas para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. O sea, qué opinión tenemos, qué percepción, cuáles son nuestras actitudes, dependiendo de las características de las preguntas que se hacen en la encuesta. Nosotros cogimos una encuesta que hizo el CIS en octubre del 2020.
hemos visto que se acaba de publicar otra más reciente con datos también más actuales, entonces vamos a intentar hacer una comparativa. La que se hizo en octubre del 2020 pues era para conocer efectos y consecuencias del coronavirus. Fijaos, se encuestó a 2.861 personas, o sea, que es un número muy elevado de personas que contestan la encuesta, ¿de acuerdo? Un número muy elevado. Y el CIS, pues efectivamente, las encuestas habitualmente o bien las hace a través de encuestadores, muchas veces salen ofertas públicas de empleo para gente que haga encuestas para el CIS y para otras empresas, porque el CIS es una organización, un centro de investigaciones sociológicas público, pero hay también empresas que se dedican a hacer encuestas y son muy potentes. A veces se contradicen los resultados, pero bueno, pues a veces eso es lo que sucede, porque las ciencias sociales, como pasa con la medicina, fijaos, decía antes, oye, es que casi es desconocido para la ciencia médica este virus. Entonces, los primeros tratamientos no son o no eran como los que se hacen ahora. Entonces, igual que en una ciencia como la medicina, las ciencias sociales a veces pues cometemos pequeños errores, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta encuesta midió el grado de preocupación por la situación del coronavirus y sus efectos en España, centrándose en temores emocionales causados por la pandemia, cuál es la situación de convivencia durante el confinamiento en primavera por el coronavirus y qué aspectos de la vida personal en los que se han hecho propósitos de cambio y mejora durante el confinamiento se han visto afectados, entre otros, ¿no? Y esto es súper potente. Fijaros, o sea, otra cuestión importante, no sé si me gustaría tener un feedback vuestro porque igual yo me enrollo y no sé. Bueno, voy a seguir y luego me preguntáis lo que queráis. Y bueno, lo que os iba a comentar es que desde la sociología lo que estamos viendo es que realmente el impacto económico, que es uno de los impactos que el COVID está teniendo, ahora lo vamos a ver, y sobre todo en un sector muy concreto de actividades económicas, no es el impacto más importante. El impacto, diríamos, que está teniendo el COVID también es un impacto social porque está limitando nuestras relaciones sociales, nuestros intercambios e interacciones, como está pasando hoy, ¿no? O sea, vosotros estáis en vuestras aulas y yo estoy en mi despacho. Entonces, realmente el impacto social está siendo muy potente. Nos está obligando a adaptarnos a situaciones que antes no habíamos vivido. Unido también al impacto emocional. Y eso realmente es una cosa que preocupa. El impacto emocional, el impacto en la salud mental, en el equilibrio psicológico. Entonces, claro, frente a eso hay que ponerse a trabajar y frente a eso lo que tenemos que hacer es tener conciencia y buscar tanto desde el punto de vista individual de cada uno de nosotros soluciones a esos impactos. Entonces, cada uno de nosotros, a la edad que sea, tenemos que tener conciencia, tenemos que ser conscientes, como antes decía, ¿no? Al principio, de ese riesgo y de alguna forma intentar adaptar lo mejor posible nuestros comportamientos a esa situación, acompañados o acompañando también a nuestras familias, que son los grupos en los que nos estamos relacionando. A vuestra edad es muy importante la familia. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso,
también el grupo de nuestra clase, el grupo de amigos, todo eso tiene que formar parte de, diríamos, nuestra conciencia colectiva, ¿vale? O sea, estamos en una situación a la que nos tenemos que adaptar. Hay cosas negativas y por eso tenemos que ser muy conscientes de nuestros hábitos y de nuestros comportamientos. Por otro lado, claro, hay cosas positivas que estamos aprendiendo y ahí ya podremos también intercambiar vuestras ideas. Hay una de las reflexiones más importantes que han emergido, que están en la arena pública, y es, ¿qué pesa más, la salud o la economía para la gente? Y ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver algunos resultados iniciales significativos para nosotros. Y, por supuesto, que aspectos de la salud emocional de la gente están más deteriorados por culpa del riesgo a padecer la COVID, ¿no? O sea, esa parte también es importante. Pero nos vamos a centrar en esta parte, esa tensión, porque realmente es la parte, diríamos, que más ríos de tinta está generando, tanto en el ámbito político como social y familiar. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que está en el ERTE por la COVID, hay mucha gente, muchos negocios que se están cerrando. Ayer, por ejemplo, escuchaba en las noticias grandes superficies estilo Puerto Venecia, que casi todos de nosotros hemos estado, pues en muchas ciudades han tenido que cerrar, están cerrados y las tiendas, los establecimientos y las empresas que están ahí, pues las han tenido que cerrar. Entonces, bueno, vamos a ver, dos de las preguntas que el CIS ha hecho para que veáis aquí los porcentajes, aquí está el total, ¿vale? De personas a las que han preguntado y dice, la situación del coronavirus que se está viviendo en España y en otros lugares, ¿le preocupa a usted mucho, bastante, algo o nada? Y fijaos, o sea, la mayoría están aquí, o sea, les preocupa mucho, un 50 y un 38, o sea, si sumamos estos dos datos, les preocupa bastante, o sea, es lo que os digo, hay un riesgo, mucha gente, más de la mitad de la gente encuestada se preocupa mucho y fijaos, casi un 40% bastante, es decir, hay una preocupación por parte de la mayoría. Si sumamos, pues fijaros, es casi un 90, bueno, aquí quedan esos restos, no, casi o sea, la mayoría de la población hemos tenido y tenemos mayor de 18 años, porque las encuestas se hacen a personas mayores, no a vosotros ni vosotras, sino que es a partir de 18 años. Pero estamos preocupados. Eso es algo que hay que considerar. Y lo que os decía, hay mucha responsabilidad por parte de los políticos, de los gobiernos y por parte de los medios de comunicación para utilizar ese altavoz público, cómo damos la noticia y cómo lo explicamos. Eso es muy importante. Otra de las preguntas, fijaos, aquí ya hay un poquito más de dispersión en la respuesta. En estos momentos, dice, ¿qué le preocupa más? ¿Los efectos negativos de la crisis del coronavirus sobre la economía y el empleo, sobre la salud física o sobre la salud y el bienestar emocional de las personas? Y aquí ya tenemos respuestas un poquito más variadas. La mayoría de las personas están preocupadas, un 29,2%, por la salud física. Un 21,2% están preocupados por los efectos negativos en la economía y el empleo y un 17,5% sobre la salud, esos efectos negativos sobre la salud y el bienestar emocional. Pues esto, todos por igual, un 31%. Entonces, esto es súper interesante y súper curioso. Lo desagregamos un poquito y ¿qué vemos? Pues esta gráfica muy interesante. Aquí abajo tenéis la edad de las personas, ¿no? En el eje de las abscisas, mayor edad, ¿no?
cuanto más a la derecha está, de la persona entrevistada o encuestada, y aquí el porcentaje de preocupación respecto a los efectos de la COVID. Entonces, en el azul clarito tenemos los efectos negativos sobre la salud. Hemos agrupado tanto salud física como salud y bienestar emocional para comentar un poco estos datos que salen tan significativamente, ¿no? Una curva que sube y una curva que baja tan clara. Y los efectos negativos sobre la economía y el empleo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos observar? Si estuviéramos allí, alguno de vosotros levantaría la mano. Como no estoy allí, lo digo y luego ya enseguida pasaremos a comentar cosas, ¿no? Con preguntas vuestras. Ojalá me hagáis muchas preguntas. Bueno, conforme aumenta la edad, aumenta la preocupación sobre la salud, uniendo salud emocional y salud física. Y conforme aumenta la edad, disminuye la preocupación sobre la economía y el empleo. ¿Qué os parece? Pues primero, las personas mayores son las que han estado más afectadas por la COVID. Segundo, ha habido muchas muertes y la mayoría han sido personas mayores. Tercer lugar, a las personas de edades avanzadas, pues esas personas ya han hecho todo en la vida y lo que les preocupa más es su salud y la salud de sus seres queridos. La gente joven, pues evidentemente no es consciente al 100%, no somos conscientes, vosotros sobre todo, que sois los más jóvenes, de los riesgos que tiene la COVID-19. Entonces, claro, esto es muy interesante desde una perspectiva sociológica. ¿De acuerdo? Porque, bueno, yo tengo amigos muy graciosos que dicen cuando voy al instituto o voy a la universidad y veo a toda la gente que se junta en las clases, no, porque mantenemos la distancia, nosotros en empresariales damos clase presencial. Bueno, pues mantenemos la distancia en clase, pero suena la hora del recreo, se acaba la hora de clase, se pueden ir y de repente los ves por los pasillos, por las escaleras, aunque tenemos también mucha señalética y mucho de todo, y los ves bajando y mis amigos dicen, pandilla de asintomáticos que nos estáis transmitiendo el COVID, ¿no? Pues bueno, es una broma, pero es un poco eso, ¿no? O sea, conforme aumenta la edad, pues evidentemente la preocupación por la salud aumenta. Y eso es muy interesante. Bueno, aquí os he traído también una tabla en la que os pongo en amarillito, ¿vale? Fijaos, ¿cuál es la preocupación por los efectos del coronavirus en función del partido o del recuerdo que tienes del voto que emitiste en las últimas elecciones, ¿no? Del 2019? Entonces, los que han votado al PSOE, fijaros, un 80,5% piensan que hay un efecto negativo sobre la salud frente a un 19,5% que piensa que los efectos negativos, preocupación por esos efectos negativos en economía y en empleo. Los de Vox, pues fijaros, un 60,8% le preocupa más la economía y el empleo. Unidas Podemos, pues como el PSOE, en eso se unen, ¿no? A pesar de que se está viendo que en algunas cosas del gobierno. Bueno, pues aquí tenemos otra cuestión que también sería interesante analizar desde el punto de vista de la sociología política, que observamos pues que se está dando una polarización política que seguro que habéis oído hablar y que os han comentado alguna vez en clase. ¿Qué significa la polarización política? Pues lo que significa es que hay un exceso de ideología frente a los problemas sociales, económicos y de salud que ha planteado la COVID. En nuestro país ahora mismo, claro, yo estoy hablando de España, ¿vale? Este retrato de que al PSOE y a Podemos les preocupe mucho más la salud y a partidos de derechas, por ejemplo, aquí tenemos al PP que estaría un poquito igualado, no lo he subrayado, pero claro, les preocupa más el empleo y la economía. Claro, esa polarización, falta pragmatismo y falta concordia, que es llevarnos bien para resolver los problemas, cosas que en otros países a lo mejor están menos polarizados en ese sentido. Hay menos ideología y se focalizan con mucha más fuerza hacia la resolución de los problemas, repito,
de índole social, de índole económica, de índole sanitaria. Bueno, respecto a la economía y el empleo, en cuanto a la preocupación por haber perdido el empleo personal de algún familiar, encontramos una asociación positiva, aquí no os he puesto la tabla, respecto a la preocupación por la economía y el empleo. Es decir, las personas que se preocupan por la pérdida de empleo, a su vez ven peligrar la economía y el empleo en el presente y el futuro, siendo perjudicial para sus descendientes. Aquí pongo una foto, pero los que más impacto han tenido son la hostelería y el turismo, tanto los sectores que directamente, como bares y restaurantes que sabéis, el ocio nocturno, que por ejemplo en Zaragoza ha tenido un impacto muy fuerte porque se han cerrado, han tenido que cerrar. Muchos de ellos no tenían la posibilidad que tiene la gente de sacar a las terrazas o a la calle sus negocios. Yo ayer hablaba con un alumno mío que es de doctorado y su padre es el dueño, o era, ya no sé cómo decirlo, ¿no?, de 2 locales, uno de ellos un local donde se hacían los conciertos de rock duro más famosos de Zaragoza. Pues llevan cerrados 1 año, con unas pérdidas, imaginaos, porque claro, son locales muy grandes que aunque no abran, necesitan un mantenimiento. Tienen que pagar, tienen Hacienda, la luz mínima, en fin, toda una serie de gastos. Entonces, claro, pues ellos están luchando, no son muchos, tampoco se les escucha mucho, pero claro, todo eso genera. Ese señor abría sus puertas y no solamente daba ocio nocturno, es que hay toda una serie de gente, proveedores, que estaban comiendo y que estaban ganando dinero gracias a esos locales, ¿vale? Entonces hay una influencia muy negativa en ese sentido. También otra cuestión que se da en el empleo, como estamos viendo, es la sobrecarga de algunas profesiones, como por ejemplo las sanitarias, ¿no? Hay una sobrecarga física y mental, con consecuencias para la salud física y psicológica de esos profesionales. Y es preocupante, dado que durante mucho tiempo pues, están colapsando urgencias y unidades de cuidados intensivos. Dime, ¿ya pasó el tiempo? Perdona, Vítico, sí, nada, tenemos ya clase de que se me está viniendo internet, perdona, porque te he cortado. Vale, no, que acabo ya. Lo único deciros que en cuanto al sexo, y es muy interesante porque las mujeres sienten mayor preocupación que los hombres por la salud, mientras que a los hombres les preocupa más el empleo y la economía. Entonces, actualmente estamos viendo qué ha pasado con el coronavirus, o sea, cómo piensan aquellas personas que han padecido el coronavirus, y el otro día creo que estuvo Ignacio Almudévar, que es una maravillosa persona, empresario de aquí de Huesca, y os contó su experiencia. La calidad del sueño de la gente pues, se ha visto afectada, el número de suicidios, cómo ha afectado el virus a las familias, etc. Y bueno, ya está, ya acabo. Me hubiera gustado explicaros la facultad, solo deciros que tenemos 2 titulaciones más una doble con Italia y que, bueno, se está quitando ahora. ¿Podemos hacer preguntas o no? He sido muy rollo. Es que las profesoras de universidad somos un poco rollo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Les ha gustado mucho, Vítico? Aquí dicen que si pueden hacerte alguna pregunta. Claro, claro. Encantada, ojalá. Y lo que estaba diciendo Vítico ahora, que es muy importante que conozcáis la facultad que tenemos en Huesca, que es una gran facultad para todo, grados acerca de gestión pública, economía, empresa, ¿vale? ¿Veis la transparencia, Tatiana? Sí, la vemos perfectamente. Vale, bueno, pues solo deciros que el lema que tenemos es que somos una pequeña gran facultad. Este es el edificio, era la antigua residencia provincial de niños. Es una facultad que pertenece a la Universidad de Zaragoza, que es la gran universidad pública de Aragón, ¿vale? Que tenemos grado en gestión y administración pública, grado en dirección, administración y dirección de empresas, un doble grado en Gestión y Administración Pública y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
con la Universidad de Aosta y el máster en Dirección y Planificación del Turismo, que lo coordino yo misma. Y solo pues que sepáis una cosa muy importante que quiero deciros, porque esto sería la presentación para otro día, es que tenemos muchos convenios para hacer Erasmus, que es mucho más fácil acceder al Erasmus a través de una facultad como la nuestra, que tiene un número más reducido de estudiantes y que el valor del título es el mismo o más que en facultades mucho más grandes de Zaragoza, de Madrid o de Barcelona. Y que las prácticas en empresas, pues que también son mucho más fáciles de hacer. Calidad, cercanía y pequeño tamaño es lo que nosotros podemos ofrecer. Y unas instalaciones modernas, aquí veis algunas de la biblioteca, el salón de actos, las aulas de ordenadores, un aula normal y, bueno, pues que hacemos visitas constantemente y nos visitan del extranjero, participamos en cantidad de eventos y, bueno, pues que se colocan en muchos sitios, ¿no? La gente que ha acabado, directores generales de Ibercaja, Banco of America, Fondo Monetario Internacional, jefes de recursos humanos en Deloitte, gente que está en el ámbito público y que seréis muy bienvenidos cuando os toque elegir los que decidáis hacer un estudio universitario. Y con eso acabo, perdonar. Es que, claro, yo pensaba que me iba a dar más tiempo. Cualquier pregunta, si queréis, pues eso, si no, pues nada. Para otro día, Irene. Aquí sí que tienen una pregunta. Si la formulas, Cassandra, por favor. A ver, ven aquí porque si no, no se te va a escuchar. Vale, va. Ay, la cámara. Que como que ha hecho mucho hincapié en el desequilibrio social y como que cómo lo solucionaría ella, ya que la sociedad como que tiene un poco de rechazo y la sociedad. Casi no la he escuchado. ¿La podéis decir? Mira, te comenta Cassandra que ella, pues eso, le ha llamado la atención en los efectos psicológicos que ha tenido la pandemia. Y te pregunta cómo soluciona o qué propuesta de solución plantearías tú teniendo en cuenta que hay mucha gente que siente rechazo a ir a un psicólogo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que desde el ámbito educativo, Cassandra y compañeros, se puede hacer mucho en el sentido de trabajar, diríamos, competencias de tipo psicológico que tienen que ver con conceptos como resiliencia, autodeterminación, autoliderazgo, es decir, buscar de alguna manera empoderar a cada persona para que nosotros mismos seamos capaces de mejorar nuestros hábitos de vida, haciendo ejercicio, deporte, buscando una alimentación mejor, controlando pues el uso, abuso del alcohol y las drogas, ¿de acuerdo? O sea, deporte, control de hábitos y sobre todo trabajarse esa parte, diríamos, de lo que es la autodeterminación, o sea, ¿qué es lo que quiero de mi vida? Y otra parte muy importante, repito que eso se podría dar como protocolos dentro de la educación, y otra parte también muy importante es apoyarte en el apoyo social, en la familia, en los amigos, si son buenos, teniendo en cuenta qué amigos, seleccionando muy bien, y poco más puedo decir, porque claro, desde luego acudir a un psicólogo, acudir a un profesional es lo primero que tenemos que hacer cuando observamos que una persona está teniendo un impacto emocional muy alto, pero a veces es difícil, yo lo sé. Pero si es de gente de vuestra edad, yo creo que se tiene que trabajar tanto desde la educación, dando todas esas competencias, desde la familia y desde el grupo social al que, pues, los amigos o lo que sea. Si es en personas adultas, pues es complicado, pero lo mejor es que vayan a un psicólogo, claro. Muy buena pregunta, Cassandra?
Muy bien. ¿Alguna más? Te está dando las gracias, Cassandra. Vale, muy bien. Bueno, pues por aquí yo creo que no tenemos ninguna más, o por lo menos seguro que tienen muchísimas, ¿eh? Seguro que tienen infinidad de cuestiones, o por lo menos que se les ha generado, pues bueno, interés por este tema. Yo, bueno, por mi ¿Y parte... vosotras tenéis alguna pregunta, las profes? Bueno, a mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención lo que has comentado de la narrativa del miedo, ¿no? O la narrativa, no sé qué concepto le has dado exactamente. Del riesgo. Narrativa del riesgo. Creo que es muy interesante, pues porque en definitiva está allí, ¿no? Como telón de fondo, y creo que es un toque de atención para que estemos alertas de que esto sí puede ser quizás lo fuerte de la pandemia, algo transitorio, pero con ánimo de quedarse, ¿no? O con ánimo de tenernos precavidos ante determinadas situaciones. Sí, pero Irene, sin amplificarlo demasiado. Sí, claro. Eso. O sea, buscando también la parte positiva. La parte positiva, bueno, pues no me he parado, ¿no? Sería objeto de otra charlita, pero hay partes positivas. O sea, nos ha obligado a reconcentrarnos y a pensar, a hacer una autorreflexión, ¿no? Es decir, mirar hacia adentro. Y eso hay personas que les está costando mucho. Nos ha hecho retomar la familia, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Hay casos en donde, bueno, pues se ha denunciado que había aumentos de violencia intrafamiliar, ¿no? Pero por otro lado, para la mayoría, pues nos ha supuesto redescubrir el entorno y el espacio familiar, ¿no? También, pues lo que antes he dicho, cambio de hábitos, ¿no? Pues el hecho de que los bares estén cerrados, pues la gente consume menos alcohol, por ejemplo, ¿no? Y fuma menos. Entonces, todo eso es lo que ahora vamos a investigar. Y nada, ya está. Yo creo Oye, que muchísimas gracias por la invitación. gracias a ti, te vamos a conseguir el calendario, ¿vale, Vítico? Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.